Buenas noches. En el siguiente video les voy a hablar sobre qué es el diálogo, sus ventajas y desventajas en caso de usar el diálogo, los tipos de diálogo y su significado. Como número 1 tenemos el significado de qué es el diálogo y se dice que comúnmente por diálogo entendemos al intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor a través de un medio oral o escrito, es decir, es una conversación entre dos interlocutores que se turnan en sus roles respectivos de emisor y de receptor, de manera ordenada. La palabra diálogo proviene del latín dialogus y a su vez del griego dialogus, a través, y logos, palabra, que literalmente significa a través de la palabra. Esto nos da ya una idea de lo importante que han sido los diálogos en la historia de la humanidad. Como herramienta del mutuo entendimiento, generalmente como reemplazo de la violencia, de manera similar los diálogos forman parte de los recursos literarios que posee una obra, para mostrarnos a dos o más personajes o para hacernos saber parte de la información que intercambian como si fuéramos sus testigos. Por eso es común hallarlos en la mayoría de las representaciones artísticas narrativas. Por otro lado, en la antigüedad constituían el método idóneo de enseñanza y aprendizaje entre maestro y alumno puesto en práctica por la escuela de los sófitas, es decir, los alumnos del filósofo Sócrates. Esto es un poco de lo que es el diálogo. Ahora bien, existen ventajas del diálogo en caso de usar el mismo, ¿verdad? Se dice que se obtienen conclusiones importantes a través de las diferencias. Se puede refrescar información olvidada, mantiene el orden entre las controversias entre dos personas o partidos, mantiene la comunicación entre dos ideales opuestos y el surgimiento de nuevas ideologías interactivas. Esas son unas de las desventajas que proviene del diálogo. Entre las desventajas del diálogo tenemos que puede ser un desorden si no se tienen los requerimientos necesarios. Pueden haber grupos radicales que quieran imponer sus ideologías. Puede haber irrespeto dentro de la discusión. Pueden acabar con resultados no benefactorios entre dos personas. Se puede crear enemistades entre dos personas o partidos. Estas son unas de las desventajas en caso de usar el diálogo en una comunicación. También les voy a hablar sobre las clases del diálogo. Como bien se dice que existen diferentes clases de diálogo, los diálogos espontáneos y los diálogos organizados. Los diálogos espontáneos son aquellos que no están pactados previamente y los diálogos organizados son los que sí están pactados previamente. Un diálogo espontáneo es un diálogo improvisado, libre y amistoso. El diálogo es la forma de comunicación más frecuente. Un ejemplo de diálogo espontáneo sería la conversación. Los diálogos organizados, como ya se ha definido, si tienen factores previos como por ejemplo el debate, la mesa redonda, la tertulia y la entrevista. En un debate, un grupo de personas discuten un tema pactado cuya finalidad es firmar una decisión mayoritaria. Está presidido por un moderador cuya finalidad es respetar el orden del turno de palabra y su duración. En el caso de los grupos formados por numerosas personas, el portavoz es el encargado de exponer las ideas del grupo. Esto ocurre en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados. En una mesa redonda, el grupo de personas es siempre reducido y también ponen en común sus opiniones sobre un tema a la vez que el debate está dirigido por un moderador que es quien propone los temas y cede la palabra a los participantes. Una tertulia es una charla más espontánea y con temas menos planificados. Los turnos de palabra son menos estrictos y los participantes disponen de libertad para intervenir sobre los temas a tratar.
Una entrevista es un diálogo formal cuya finalidad es conseguir información de interés sobre la persona entrevistada. Se hace el uso de preguntas y respuestas donde un entrevistador pregunta al entrevistado. Entre las entrevistas destacan las entrevistas del trabajo, las entrevistas periodísticas, etc. Esto es un poco de información respecto al diálogo. Espero que les sirva para el aprendizaje en el tema del lenguaje verbal y puede ser en su vida cotidiana. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.